Ismael era un campesino solitario que un día cometió lo que muchos llamarían una locura: salvó la vida de un coyote, el ladrón de gallinas, su enemigo natural. No esperaba nada a cambio, solo siguió el impulso de su corazón compasivo. Pero el coyote, en su sabiduría ancestral, no olvida una deuda, y comenzó a visitarlo, guiándolo en silencio hacia un secreto guardado en las entrañas de la tierra. Esta es la increíble historia de cómo el acto de bondad más puro recibió la recompensa más inesperada. ¿Qué tesoro puede revelarle un animal del monte a un hombre de buen corazón? La soledad de Ismael era del color del amanecer en su pequeño rancho, una mezcla de tonos grises y una luz dorada y melancólica. Viudo desde hacía 5 años y con sus hijos ya crecidos y lejos en la ciudad, sus días transcurrían al ritmo lento de la naturaleza. Su única compañía era el silencio, un silencio que a veces se sentía como paz y otras veces como un peso sobre sus hombros de 60 años. Su rutina era un ritual inmutable: una sola taza de café, cargado y sin azúcar, mientras miraba las montañas despertar, una conversación en voz baja con sus gallinas mientras les arrojaba el maíz, y luego su caminata diaria para revisar los linderos de su propiedad. No era un hombre amargado, la vida le había enseñado la resignación, pero no le había robado la bondad. Simplemente era un hombre que se había acostumbrado a la ausencia. Hablaba más con las plantas de su milpa que con la gente del pueblo. Conocía el lenguaje del viento y el humor de las nubes. Era un hombre cuya alma se había vuelto parte del paisaje. Una mañana, mientras recorría el lindero sur, un sendero rocoso que rara vez visitaba, un sonido rompió la serenidad del campo. No fue el canto de un pájaro ni el zumbido de un insecto. Fue un chillido agudo, débil y lleno de un pánico desesperado que se repetía a intervalos. El corazón de Ismael, acostumbrado a la paz, se alertó. Siguió el sonido con cautela, adentrándose en un pequeño arroyo seco bordeado de mezquites y chollas, y entonces lo vio. En el suelo, semioculto por la maleza, había una vieja trampa de acero, un artefacto de crueldad oxidado y olvidado por el tiempo, y atrapada en sus fauces de metal, estaba la pata delantera de un coyote joven. El animal estaba exhausto, la tierra a su alrededor estaba revuelta, una prueba de las horas que llevaba luchando por liberarse. Estaba cubierto de polvo y sangre seca, y al ver a Ismael, sus ojos amarillos brillaron con una mezcla de terror y un último desafío desafiante. Soltó un gruñido débil, mostrando los dientes. El campesino en Ismael, el hombre que había perdido más de una gallina por culpa de esos ladrones nocturnos, le dijo que lo correcto era terminar con su sufrimiento y con el problema de una sola vez. Era una plaga, un enemigo, pero el hombre, el Ismael solitario que entendía el lenguaje del dolor silencioso, vio otra cosa. No vio a una plaga, vio el pánico en los ojos de una criatura de Dios. Vio a un ser vivo, atrapado, sentenciado, sufriendo solo, y en el dolor de ese animal, vio un eco, un reflejo de su propia y callada soledad. Tomó su decisión, dejó su morral en el suelo y comenzó a acercarse lentamente, con las manos abiertas, a la vista. Ya, chiquito, le susurró con la misma voz suave que usaba para calmar a sus cabras. Tranquilo, no te voy a hacer daño, solo vengo a ayudar. El coyote, confundido por la calma en la voz del hombre, dejó de gruñir. Lo observaba, tenso, con cada músculo de su cuerpo preparado para luchar o para morir. Ismael buscó una rama gruesa de mezquite. Con una paciencia infinita, la usó como palanca, introduciéndola entre las quijadas de la trampa. Hizo fuerza, toda la fuerza de sus 60 años. El metal oxidado rechinó, un sonido horrible que pareció hacer eco en todo el arroyo, y finalmente, con un clac metálico, las fauces se abrieron. El coyote, libre, intentó huir, pero su pata herida cedió y cayó con un chillido. Ismael, sin pensarlo, se quitó el paliacate rojo que llevaba al cuello. Se acercó de nuevo al animal asustado. Espera, le dijo, hay que limpiar eso. Rasgó la tela y, arriesgándose a una mordida, limpió la sangre de la herida con una rapidez y una delicadeza sorprendentes.
y luego envolvió la pata con el resto de la tela. Una vez hecho esto, se echó hacia atrás, dejando al animal su espacio. El coyote se puso de pie, cojeando visiblemente, pero antes de desaparecer entre los matorrales, se detuvo, se giró y miró a Ismael por un largo instante. No fue la mirada de un animal asustado, fue una mirada de entendimiento, una mirada profunda, casi humana, una mirada que pareció sellar un pacto, una deuda. Luego, desapareció. Ismael se quedó solo, con el corazón latiéndole con fuerza. Miró la trampa oxidada a sus pies, un recordatorio de la crueldad que a veces se esconde en el olvido. No le contó a nadie lo que había pasado. Para cualquier otro campesino, habría sido un acto de pura locura, liberar al enemigo, pero para él, había sido algo más. Había sido un impulso del corazón, una necesidad de aliviar un sufrimiento que entendía demasiado bien. No esperaba nada a cambio, no sabía que no había liberado simplemente a un animal de una trampa, no sabía que, con ese simple y silencioso acto de compasión, acababa de poner en movimiento una fuerza antigua y agradecida, y que la deuda que el coyote ahora sentía hacia él, sería pagada de una forma que jamás, en su vida solitaria, podría haber imaginado. Pasó una semana, la vida de Ismael volvió a su ritmo solitario y predecible. El incidente en el arroyo seco comenzó a sentirse como un sueño, un extraño paréntesis en la monotonía de sus días. A veces, mientras trabajaba, sus ojos buscaban, instintivamente en la línea de las colinas, pero no veía nada. Pensó que el coyote, fiel a su naturaleza salvaje, se había marchado para siempre, llevando consigo como único recuerdo el trozo de paliacate rojo que aún le ceñía la pata. Fue un martes por la tarde cuando lo vio de nuevo. Ismael estaba, escardando su milpa, con la espalda doblada bajo el sol. De repente, sintió esa extraña sensación, un erizamiento en la nuca que anuncia que no se está solo. Levantó la vista lentamente y barrió con la mirada la cresta de la colina que delimitaba su propiedad. Y allí, sentado sobre una roca, inmóvil como una estatua, estaba el coyote. Lo observaba. Ismael pudo ver, incluso a la distancia, el destello rojo de la tela en su pata. No sintió miedo, sintió una extraña y reconfortante sorpresa. Levantó la mano, no en un gesto de amenaza, sino en un silencioso saludo. El coyote no se movió. Se quedaron así por varios minutos, el hombre y el animal, compartiendo el silencio del valle. Finalmente, el coyote se levantó, le dio una última mirada y desapareció con la misma facilidad con la que había aparecido. A partir de ese día, la visita se convirtió en un ritual. Cada tarde, sin falta, el coyote aparecía en algún punto de los linderos de la propiedad. Nunca se acercaba demasiado, nunca mostraba intenciones de robar una gallina. Simplemente, se sentaba y observaba a Ismael trabajar. Su presencia se convirtió en una compañía para el viejo campesino. Ismael comenzó a hablarle, a contarle sus cosas mientras arrancaba la maleza o regaba sus plantas. Así que volviste, amigo, le decía en voz alta, ¿vienes a ver si trabajo bien? La cosecha de frijol este año viene un poco lenta, nos hace falta agua. El coyote, por supuesto, no respondía, pero ladeaba la cabeza, sus orejas atentas, como si entendiera cada palabra. Para un hombre que se había acostumbrado a hablar solo, tener un oyente, aunque fuera un animal del monte, era un bálsamo para su soledad. Una tarde, la rutina cambió. Después de su habitual periodo de observación, el coyote no se desvaneció entre los matorrales. Se puso de pie, miró directamente a Ismael y soltó un ladrido corto y agudo, un sonido que no era de amenaza, sino de llamado. Luego, trotó unos 20 metros por un sendero que se adentraba en la parte más rocosa y olvidada de la propiedad de Ismael, se detuvo y miró hacia atrás, esperando. Ismael dejó su azadón en el suelo, intrigado. El coyote repitió la acción. Un ladrido, una pequeña carrera, y una mirada de espera. La invitación era inconfundible. La parte lógica de Ismael, la del campesino precavido, le dijo que era una locura. El sol comenzaba a bajar. Seguir a un animal salvaje a las colinas al atardecer era tentar a la suerte, pero la otra parte,
la del hombre solitario que había encontrado una extraña amistad. Sintió una curiosidad tan poderosa que silenció a la prudencia. ¿Qué quería mostrarle? ¿A dónde quería llevarlo? Bueno, pues, se dijo a sí mismo, secándose el sudor de la frente, he hecho cosas más raras en esta vida, y comenzó a caminar. El coyote, al ver que lo seguía, pareció alegrarse. Se mantuvo siempre a una distancia de unos 30 metros, guiándolo con una seguridad asombrosa. Lo llevó por caminos que Ismael apenas recordaba, subiendo por laderas pedregosas y bajando a pequeñas cañadas escondidas. Era su propia tierra, pero la estaba viendo con ojos nuevos, descubriendo rincones que su rutina diaria le había ocultado. El viaje parecía un peregrinaje hacia un lugar secreto. Finalmente, llegaron. Era una pequeña barranca, casi invisible desde el camino principal, flanqueada por unas formaciones de roca rojiza que brillaban con los últimos rayos del sol. Un lugar sin aparente importancia. El coyote se detuvo frente a una de estas rocas, olfateó la base, escarbó la tierra un par de veces con sus patas delanteras, y luego se giró para mirar a Ismael. Soltó un último ladrido, uno que sonó diferente, uno que sonó a misión cumplida, y con la misma rapidez con la que había llegado a su vida, se dio la vuelta y desapareció en las sombras crecientes del anochecer. El guía silencioso había terminado su parte. Había traído a Ismael a un lugar olvidado, al pie de unas rocas que no tenían nada de especial a simple vista. Lo había dejado solo, con el corazón latiéndole con la fuerza del viaje y una pregunta resonando en el aire del crepúsculo. ¿Qué era aquello que el coyote, con tanta y tan extraña insistencia, quería que encontrara en ese rincón perdido de su propia tierra? Ismael se quedó solo en la barranca, mientras las sombras del atardecer se alargaban y teñían las rocas de un color púrpura profundo. El silencio, ahora sin la presencia del coyote, se sentía pesado, lleno de una pregunta sin respuesta. Miró el lugar donde el animal había escarbado. No era más que un poco de tierra suelta al pie de una pared de roca, aparentemente igual a cualquier otra en el valle. Por un momento, se sintió como un tonto. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se dijo a sí mismo, siguiendo a un animal del monte, como un niño que persigue mariposas. Seguramente solo había un nido de conejos o de tuzas. La lógica del campesino, práctica y anclada a la tierra, comenzó a imponerse sobre la magia del momento. Estaba a punto de darse la vuelta, de regresar a la sensatez de su rutina y a su cena solitaria, cuando un último rayo de sol moribundo se filtró entre las peñas y golpeó la tierra removida en un ángulo preciso. Y entonces, lo vio, un destello. No fue el brillo del oro ni de la plata, fue un parpadeo de color, un fuego diminuto y atrapado. Se arrodilló. Con sus dedos callosos, apartó la tierra y recogió una pequeña piedra. A primera vista, parecía una roca de río, opaca y sin valor. Pero al girarla, la luz moribunda del crepúsculo entró en ella y la piedra pareció cobrar vida. Un fuego, anaranjado, vetas de un verde esmeralda y destellos de un rojo intenso danzaron en su interior. Era como sostener un trozo de atardecer en la palma de su mano. Ismael contuvo la respiración. Había escuchado las viejas leyendas, los cuentos de los mineros que decían que estas colinas, en sus entrañas, a veces lloraban lágrimas de fuego. Ópalos. La duda se evaporó, reemplazada por una fiebre que no había sentido en años. Olvidó el cansancio, olvidó la cena, olvidó su soledad. Corrió de vuelta a su casa, no con la calma de un viejo, sino con la urgencia de un joven. Regresó a la barranca armado con sus herramientas de trabajo, un pico, una pala y un viejo quinqué para cuando la noche cayera por completo, y comenzó a cavar. El trabajo fue brutal. La tierra superficial dio paso a una capa de roca dura y compacta. El sonido de su pico, golpeando la piedra, resonaba en el silencio de la noche, un eco solitario de su esfuerzo. El sudor le empapaba la camisa, y sus músculos, desacostumbrados a esa furia, comenzaron a protestar. La noche se cerró por completo, y él siguió trabajando bajo la luz danzante de su lámpara, su única compañera siendo la luna y las estrellas. Horas después, cuando sus brazos temblaban de agotamiento y estaba a punto de rendirse, su pico golpeó algo y el sonido cambió.
Ya no era el clank seco de la roca maciza, sino un clunk hueco, seguido de un crujido. Con renovada energía, golpeó de nuevo. La roca cedió, desmoronándose hacia adentro y revelando una cavidad oscura. Acercó el quinqué a la abertura, con manos temblorosas, y la luz de la pequeña llama se multiplicó por 1000. Lo que vio le robó el aliento. No era una cueva, era el corazón de un arco iris. La fisura en la roca estaba atravesada por una gruesa veta de ópalo de fuego. La luz de su lámpara danzaba sobre la superficie de las piedras, y éstas le devolvían el reflejo en cientos de destellos rojos, naranjas, verdes y azules. Era un río de fuego líquido, congelado en el corazón de la piedra, un tesoro que había dormido en la oscuridad durante milenios. Ismael se quedó de rodillas, sin palabras, contemplando aquella belleza sobrenatural. Extendió una mano temblorosa, y tocó la superficie fría y rugosa de la veta. Sintió la energía silenciosa de la tierra, comprendió que el coyote no lo había guiado hasta allí por casualidad. Le había pagado su deuda. La deuda del coyote había sido saldada, no con una gallina robada o una presa cazada. Había sido pagada con un secreto de la tierra, con un fuego escondido que la gratitud de un animal había sacado a la luz. Ismael, el campesino solitario que solo aspiraba a una vejez tranquila, era ahora, de repente, un hombre inmensamente rico. Pero mientras contemplaba el brillo de su nueva e increíble fortuna, una pregunta mucho más pesada y más importante que cualquier piedra preciosa comenzó a formarse en su mente, una pregunta que definiría al hombre que era en realidad. ¿Y ahora qué? ¿Qué hace un hombre bueno con una riqueza que nunca buscó y que le fue entregada como un regalo sagrado del monte? Esa noche, Ismael no durmió. Regresó a su casa con el morral lleno de unas cuantas piedras que prometían una fortuna. Las vació con cuidado sobre la humilde mesa de madera de su cocina. A la luz parpadeante del quinqué, los ópalos de fuego cobraron vida, destellando con colores tan vivos que parecían pequeños corazones de lumbre latiendo en la penumbra. El rojo de las brasas, el naranja de un atardecer, el verde de las hojas nuevas tras la lluvia, eran hermosos, y eran suyos. Por primera vez en 5 años de viudez, la soledad de Ismael no se sentía como un peso, sino como una oportunidad. El mundo, que se había encogido a los límites de su parcela, de repente se expandió con posibilidades infinitas. Podía vender esas piedras. Con el dinero, podría comprar una casa en la ciudad, cerca de sus hijos y sus nietos, a los que veía tan poco. Podría dejar de trabajar, de sentir el dolor en la espalda cada mañana. Podría viajar, conocer ese mar del que su esposa siempre había hablado y que nunca llegaron a ver. Podía comprarse una vejez cómoda, sin preocupaciones. Era la salida lógica, la recompensa que cualquier hombre diría que se merecía. Pero, mientras sus ojos veían el brillo de la riqueza, su corazón sentía una extraña inquietud. Miraba el fuego atrapado en las piedras, y recordaba los ojos del coyote, con el pánico atrapado en ellos. Recordó su propio acto de compasión, un acto que no nació de un cálculo, sino de un impulso puro. ¿Era este tesoro una recompensa para él, o era la continuación de algo más grande? A la mañana siguiente, con la mente todavía en un torbellino, bajó al pueblo a comprar lo de la semana. Caminaba por las calles polvorientas, con el secreto de los ópalos ardiéndole en el bolsillo. Pero ese día, veía el pueblo con otros ojos. Ya no era solo el telón de fondo de su vida solitaria, lo veía con la mirada de un hombre que está decidiendo si se despide de él para siempre. Y al verlo así, comenzó a notar las grietas, las heridas, vio el techo de lámina oxidado de la pequeña clínica, las goteras que se formaban adentro cada vez que llovía, vio el único puente del pueblo, el que cruzaba el arroyo, con sus vigas de madera podridas, un peligro para las carretas, y los niños que lo cruzaban, y entonces, pasó frente a la escuela. Era un edificio de 2 cuartos, con las paredes descarapeladas y los vidrios de una ventana rotos y tapados con un cartón. En el patio, un columpio oxidado colgaba de una sola cadena, inútil, pero a pesar de su decadencia, el lugar estaba lleno de vida. Escuchó el bullicio de los niños, recitando las tablas de multiplicar.
sus voces, una promesa de futuro, en medio de un presente desgastado. Se detuvo y observó a un grupo de madres reunidas junto a la cerca, sus rostros cargados de preocupación. Hablaban con la joven maestra. Ismael, oculto por la sombra de un pirul, aguzó el oído. «Me temo que es verdad», decía la maestra, su voz llena de tristeza. «El inspector del gobierno vino la semana pasada. Dijo que si no reparamos el techo y los baños antes de que termine el año, cerrarán la escuela permanentemente. Dice que es un riesgo para los niños. ¿Pero de dónde vamos a sacar tanto dinero, maestra?», respondió una de las madres. «Con la mala cosecha. Apenas nos alcanza para comer». Ismael escuchó, miró a los niños que corrían en el patio, ajenos a la amenaza que se cernía sobre su único lugar de aprendizaje. Vio sus rostros llenos de alegría, sus risas, su energía inagotable, y luego pensó en el brillo silencioso de los ópalos sobre la mesa de su cocina. Pensó en su casa vacía, en su vejez solitaria, en una ciudad extraña, y en ese instante, en el patio de esa escuela ruinosa, Ismael encontró la respuesta a su pregunta. El tesoro del coyote no era un boleto de salida para él, era un boleto de regreso para los niños del pueblo. Era la herramienta para reconstruir, no su propia vida, sino el futuro de su comunidad. Comprendió con una claridad absoluta que la vida, o Dios, o el espíritu de ese coyote agradecido, no le había dado esa riqueza para curar su soledad con comodidades. Se la había dado para que él curara la soledad de su corazón con un acto de generosidad. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su casa. Su paso ya no era el de un hombre confundido, sino el de alguien con un propósito firme y claro. La decisión estaba tomada. No le diría a nadie sobre el origen del dinero. Lo haría en silencio, como un secreto entre él, el coyote y la tierra, porque había aprendido que la deuda de la bondad no se paga con alardes, sino con más bondad. Y la primera piedra para la nueva escuela de la Candelaria ya había sido puesta, no en el suelo, sino en el corazón decidido de un campesino solitario. Ismael no perdió el tiempo. A los pocos días, emprendió un viaje discreto a la ciudad más lejana, donde nadie lo conocía. Llevó consigo solo 3 de las piedras más brillantes. Un joyero, un hombre de ojos expertos, las examinó con una lupa, y su asombro fue creciendo. Le ofreció a Ismael una cantidad de dinero que el campesino, en toda su vida de trabajo, nunca habría podido soñar con juntar. Ismael aceptó, sin regatear, guardó los fajos de billetes en su viejo morral y regresó a su pueblo, con el secreto ardiéndole en el pecho. Unas semanas después, en la reunión dominical del pueblo tras la misa, el presidente municipal, un hombre bueno pero abrumado por los problemas, dio la triste noticia que todos esperaban. «Vecinos, con todo el dolor de mi corazón, les informo que el gobierno nos ha dado un plazo final. Si no conseguimos los fondos para reparar el techo y la estructura de la escuela antes de fin de año, será clausurada permanentemente». Un lamento colectivo recorrió a la gente. La escuela era el único futuro que tenían para sus hijos. Fue entonces cuando el padre de la iglesia, un hombre anciano y respetado, pidió la palabra. «Hermanos», dijo con una sonrisa misteriosa, «a veces, cuando la fe parece más débil, es cuando Dios obra de las maneras más inesperadas». Abrió un sobre que tenía en las manos. «Esta mañana, encontré esto en el buzón de la parroquia. Es un donativo, anónimo, y hizo una pausa dramática, exactamente la cantidad que se necesita para reconstruir nuestra escuela, y hasta para comprar libros y cuadernos nuevos para cada niño». Un silencio de incredulidad total se apoderó de la plaza, seguido de una explosión de júbilo, de gritos y de lágrimas de alegría. ¿Quién había sido el ángel anónimo? Todos especulaban, pero nadie, ni por un segundo, pensó en el viudo solitario de la loma. Ismael, que estaba al fondo de la multitud, simplemente sonrió para sus adentros y se marchó en silencio antes de que alguien pudiera notar la emoción en sus ojos. La reconstrucción de la escuela se convirtió en el proyecto de todo el pueblo. Los hombres, en sus días libres, ofrecían su trabajo como albañiles y carpinteros. Las mujeres organizaban kermeses y cocinaban para los trabajadores. La obra,
hecha con tanto amor y unidad, avanzó con una rapidez asombrosa, e Ismael estaba, siempre allí, no como el patrón, no como el benefactor, sino como uno más. Acarreaba ladrillos, mezclaba cemento, compartía el agua y el almuerzo con los otros hombres, y poco a poco, en el sudor del trabajo compartido, el viejo muro de aislamiento que lo había rodeado durante años comenzó a desmoronarse. La gente ya no veía al avaro, veía a don Ismael, su vecino. El día de la inauguración de la nueva escuela fue la fiesta más grande que el pueblo recordaba. El edificio, pintado de un blanco resplandeciente, con un techo de teja roja y columpios nuevos en el patio, era el símbolo de su renacimiento. Durante la ceremonia, el padre de la iglesia volvió a tomar la palabra. Hoy agradecemos a Dios y a la generosidad de un hombre que no quiso aplausos, dijo, y sus ojos buscaron entre la gente hasta encontrar a Ismael. Pero creo que la gratitud debe tener un nombre y un rostro. El milagro de esta escuela se lo debemos a uno de los nuestros, a su vecino, Ismael. Todo el pueblo se giró para mirar al viejo campesino. Un silencio atónito fue seguido por un aplauso tan estruendoso, tan lleno de cariño y de respeto, que pareció hacer temblar las montañas. Ismael, abrumado, sintió por primera vez en su vida el calor de su comunidad, y entendió que ese sentimiento era infinitamente más valioso que cualquier ópalo. Pasó el tiempo, Ismael ya no era el campesino solitario, se había convertido en el abuelo honorario del pueblo. Pasaba sus tardes sentado en una banca en el nuevo patio de la escuela, viendo a los niños correr y jugar, ayudándolos con sus tareas, contándoles historias del campo. Su casa, antes silenciosa, a menudo se llenaba con las risas de los amigos de sus nietos, que ahora venían de la ciudad a visitarlo con más frecuencia, atraídos por la nueva luz que emanaba de su abuelo. Una tarde, mientras observaba a los niños jugar, levantó la vista hacia la colina lejana, y allí, en la cresta, vio la silueta de un coyote, observándolo. Sus miradas se cruzaron a la distancia por un largo instante. Fue un saludo silencioso, un reconocimiento final. El coyote, con su deuda pagada, se dio la vuelta y se fundió de nuevo con el monte. Ismael sonrió. Había encontrado una veta de piedras preciosas, sí, pero la verdadera mina de oro la había descubierto en los rostros agradecidos de su gente, en la risa de los niños, en el calor de una comunidad que lo había acogido de nuevo. La historia de Ismael y el coyote se convirtió en la nueva leyenda de la Candelaria, un cuento que los abuelos les contarían a sus nietos para enseñarles que no hay acto de bondad, por pequeño y silencioso que sea, que la vida no te devuelva con creces. Y así, el campesino que había comenzado su jornada en la más profunda de las soledades, terminó sus años en el corazón vibrante de su pueblo, demostrando que la mejor y más rica cosecha que un hombre puede recoger en su vida, no es la que nace de la tierra, sino la que florece, inesperada y abundante, de un simple acto de pura y desinteresada bondad. La historia de Ismael y el coyote nos recuerda una de las verdades más antiguas y olvidadas, que cada acto de bondad, por pequeño o silencioso que sea, envía un eco al universo que siempre encuentra la forma de regresar a nosotros. Ismael, en su soledad, no liberó a un simple animal de una trampa, liberó la compasión que aún vivía en su propio corazón, y ese acto, desinteresado y puro, le fue devuelto no como una recompensa, sino como una consecuencia natural, como la cosecha inevitable de una buena siembra. Este relato nos enseña que el mundo natural, al que a menudo vemos con indiferencia o como un recurso a explotar, tiene su propia memoria y su propia forma de gratitud. Nos invita a preguntarnos, ¿cuántas veces pasamos de largo ante el sufrimiento de un ser vivo, grande o pequeño, por considerarlo insignificante? La deuda del coyote nos muestra que la verdadera riqueza no se encuentra cavando en la tierra, en busca de tesoros, sino sembrando actos de compasión en el mundo, pues esa es la única cosecha que alimenta el alma y enriquece a toda una comunidad. Si crees que la compasión es la mayor de todas las riquezas y que la bondad siempre encuentra su camino de vuelta, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Déjanos tu comentario
¿Alguna vez has realizado un pequeño acto de bondad que tuvo una consecuencia grande e inesperada? Nos encantaría leer tu historia. Un me gusta es un voto a favor de la compasión hacia todos los seres vivos. Comparte este video para que su mensaje de gratitud y bondad llegue a más personas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Herencia de Pueblo y activa la campanita. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que nos conectan con la tierra y con nuestro corazón.